Ok, mientras tanto nosotros vamos a continuar con nuestro estudio en la serie del Evangelio de Juan. El día de hoy vamos a ver Juan capítulo 9. Como vamos a leer, es una historia, una escena de tal manera que estuve dándole vueltas, pero no quise segmentarla, sino ver todo todo el escenario, toda la parte de esta escena. Entonces te voy a pedir que te pongas de pie, por favor, para leer esta porción. Juan capítulo 9, solamente vamos a leer por cuestiones de tiempo versículo 1 al 12, pero vamos a estudiar todo el capítulo prácticamente. Entonces, por favor, ponte de pie, vamos a leer Juan capítulo 9, versículo 1 al 12, ya sabes, un versículo y un versículo, y terminamos leyendo juntos en versículo 12. Dice Juan capítulo 9, versículo 1, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Entonces y se lavó y regresó viendo. Unos decían, Él es, y otros, a Él se parece. Él decía, yo soy. Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo todo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate, y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este privilegio que tenemos de estar frente a tu palabra, Señor, de saber que tu palabra es verdad, que tu palabra permanece, Señor, que tu palabra abre nuestro entendimiento, Señor, y te rogamos eso ante la escena que vamos a ver, Padre, tan gráfica de este ciego, Señor, en el cual podemos vernos, Padre. Yo te ruego que tengas misericordia de nosotros, que abras nuestro entendimiento, Señor, y que podamos ver las maravillas de tu ley. Así que gracias por Jesús, en cuyo nombre oramos, amén. ¿Podemos tomar nuestro asiento, hermanos? Entonces, Juan capítulo 9, evidentemente es una escena que a lo mejor ya has escuchado, ya has leído, y es importante, ¿no?, ver lo que está pasando aquí. De repente yo creo que alcanzaste a leer y apreciar este personaje. Era un ciego de nacimiento, y yo no sé si te ha pasado, digo, los que usamos lentes, yo creo que hubo un momento en el que, en mi caso fue hace como unos 5 años, que a cualquier cosa le atribuía que ya no veía bien. Me dolía la cabeza, se me cansaba, me lloraban los ojos, se me movían un poquito las cosas, y yo a todo como que le echaba la culpa de que es que estoy cansado, es que esto, es que lo otro. Y entonces hasta el día que por gracia de Dios alguien me sugirió ir a hacer una prueba de lentes y eso, y me estuve probando, y cuando por fin encontraron la graduación que yo necesitaba, pues realmente es como algo nuevo, como que te volvieran a poner ojos. Y bueno, de alguna manera podríamos preguntarnos qué tanto valoramos el ver. Ahora, aunque eso es algo padre, a lo mejor tú ya lo experimentaste si usas lentes, pues realmente es algo mínimo y realmente incomparable a la luz de lo que vamos a ver con este individuo, con este ciego, que era un ciego de nacimiento, que sus ojos nunca habían funcionado, y además, conociendo la cultura de aquel tiempo, este hombre estaba destinado a mendigar. En ese momento no había hospitales, no había tampoco pensiones por discapacidad, no existía el braille, obviamente, no había asistencia para los ciegos o perros lazarillos como en la actualidad, no había semáforos, por ejemplo, como ya hay en algunas ciudades del primer mundo, que te avisan para cruzar la calle. No había nada de eso. El ciego estaba destinado únicamente a mendigar. Evidentemente vivía en pobreza y en oscuridad. Entonces, lo único a lo cual él podía apelar era un milagro de Dios en su vida, y es lo que vamos a ver en este pasaje. Vamos a ver también cómo es muy paralelo a la manera en que Dios, como creyentes, nos salva y nos transforma y hace todo esto con un propósito. Entonces, ya entrando de lleno al pasaje de hoy, es importante recordar que Juan viene en todo un contexto. Terminamos la semana pasada de estudiar Juan capítulo 8 y veíamos cómo Jesús se va de esta discusión
va saliendo del templo y mira lo que dice versículo 1 de Juan capítulo 9. Dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Entonces se encuentra con este ciego y evidentemente era una persona que era conocida, había estado ahí todos los años cuando subían al templo, de tal manera que ya sabían que no era una persona que había quedado ciega a causa de algún accidente, sino que era ciego de nacimiento. Ahora, están los discípulos y los discípulos se les ocurre hacer una pregunta muy controversial, que a lo mejor para ellos era teológicamente muy profunda, pero vamos a ver cómo es muy controversial lo que los discípulos preguntan. Dice versículo 2, y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Es decir, le dicen, Jesús, pues ¿por qué es que este hombre está ciego? ¿Quién pecó, él o sus padres? Probablemente era una pregunta que el pueblo se hacía, una pregunta que también nos podemos hacer el día de hoy. ¿De dónde surge el sufrimiento? ¿De dónde viene el dolor? ¿De dónde viene la enfermedad? Ahora, en concreto, en ese momento, parecería que los fariseos habían llegado a una conclusión de que era por causa del pecado de este hombre. De hecho, lo vamos a ver en versículo 34, cuando le dicen, tú naciste del todo en pecado, cuando lo señalan a este individuo. Entonces, en ese momento muchos creían en eso, que si él estaba en esa condición era por causa de su pecado. Entonces los discípulos lo ven y hacen esta pregunta que pudiera parecer muy profunda y me gustaría detenerme un poquito en este punto del sermón, porque hay una pregunta que yo creo que no solamente los discípulos se hicieron en aquel momento, sino que muchas veces también nosotros nos la podemos hacer el día de hoy. Y es que muchos de nosotros constantemente nos preguntamos, ¿de dónde viene el mal? ¿Has escuchado decir, bueno, pues es que si Dios es amor, ¿por qué permite el mal? ¿Por qué permite el sufrimiento? Y entonces, a lo mejor no es solamente de algo externo, sino de algo que te está pasando o que ya te pasó, y volteas y miras a Dios y lo cuestionas y le dices, Señor, ¿por qué tuvo que pasar esto? ¿Por qué esta tragedia? ¿Por qué esta enfermedad a mí? Y eso nos lo preguntamos muchas veces más cuando es a nosotros o a alguien cercano de nosotros. Entonces, yo resumí en tres, y es como un paréntesis en esta porción, en tres aspectos de los cuales podemos derivar que el dolor apareció en el mundo o que está presente en nuestras vidas. Y mi anhelo es que podamos ubicarlo ahí. Si estás en algún momento así de aflicción, de sufrimiento, en primer lugar, el dolor, el sufrimiento, la enfermedad proviene, y debemos recordar esto, de una creación caída, es decir, por causa del pecado de Adán y Eva. Vivimos en un mundo caído, mi hermano, y es necesario recordar esto. Todo está dañado, todo está estropeado por causa del pecado de Adán, de Eva. Es por eso que prendemos la televisión y vemos tanta tragedia, vemos terremotos, vemos tsunamis, vemos cáncer, vemos sequías, vemos escasez. Vivimos en un mundo dañado por el pecado. Vemos estas escenas de hijos o niños matando a maestros, y entonces debemos recordar que cuando Adán pecó, Dios dijo que la tierra sería maldita por causa de eso. Entonces, mi hermano, debemos recordar primeramente que vivimos en un mundo caído. Cuando miramos las redes sociales y no te pasa que ves cosas tan duras, tan fuertes, que tu ser dice, oye, es que esto no debería ser así. Dios, ¿cómo puede ser que llegamos a este punto? Debería ser de otra manera. Bueno, debemos recordar primeramente que nuestros padres pecaron, es decir, hablando de Adán y Eva, por causa de él entró el pecado al mundo, y entonces es como una fuente contaminada que desde el principio, si tú un río lo derivas de un manantial o de una fuente, podríamos decir que toda la fuente o todo el río en el cual nosotros vivimos está contaminado, porque la fuente principal, la causa del pecado de Adán y Eva, impregnó en toda la creación. Entonces, ese es un primer punto. En segundo lugar, ¿por qué viste el sufrimiento? ¿Por qué aparece el dolor? Bueno, en segundo lugar, es por causa de nuestros pecados. Es por causa de nuestros pecados concretos. Entonces, pecados concretos en nuestra vida traen consecuencias concretas en nuestra vida. Y así lo vemos en la palabra, cuando pecamos y traen consecuencias muy dolorosas para nosotros y para las personas que nos rodean. Por ejemplo, ¿qué quiero decir con esto? Bueno, si yo me dejo dominar por la gula, por la pereza, lo más probable es que tarde o temprano yo sufra dolor y sufrimiento por causa de diabetes, de una hipertensión, de algún infarto.
Y eso es por causa de un pecado, falta de dominio propio, falta de ser mayordomos de nuestro cuerpo. Y es triste porque a veces confundimos esto. Decimos, es que Dios envió esta prueba a mi vida. Y a veces no es una prueba, como veremos. A veces es más bien una disciplina, porque hemos sido negligentes en algún área. Por ejemplo, también, si nosotros no remediamos la ira o la ansiedad, probablemente después tendremos úlceras, tendremos cuestiones fisiológicas que lastimarán nuestro cuerpo. Si nosotros manejamos de una manera imprudente, violando leyes de tránsito, pasándonos los semáforos, probablemente terminaremos en un accidente, no solamente lastimándonos, sino lastimando a las personas que nos rodean. Entonces, hay muchas cuestiones así. Si yo no reduzco mi estilo de vida, mis gastos innecesarios, y vivo tras la vanagloria de la vida intentando aparentar de más, siendo perezoso, no aprovechando el tiempo, probablemente terminaré endeudado muchas veces a causa de mi propio pecado. Entonces debemos también reconocer eso. Ahora, como les mencionaba ahorita, en el caso de los creyentes, también debemos recordar, puse esto en pantalla, que en el caso de los creyentes hay pecados concretos que traen la disciplina del Señor, que traen la corrección del Señor. Entonces, esto lo podemos ver en la palabra de Dios una y otra vez. Por ejemplo, cuando el rey David comete pecado con Betsabé y mata a Urías, sabemos en la historia qué es lo que viene después. Bueno, viene corrección y disciplina del Señor, y le dice a David, ese hijo que tú tendrás se levantará espada. Y entonces vemos en 2 de Samuel la rebelión de su hijo Absalón, entre otras muchas cosas. Entonces hay consecuencias por causa de nuestro pecado, y eso es importante también, mi hermano. El hecho de que Dios nos perdone no significa que no haya consecuencias de nuestro pecado. El hecho de que Dios nos perdone no significa que no haya consecuencias por nuestro pecado. Ahora, otra parte interna, y esta es una parte también muy interesante, porque dentro del creyente a veces creemos que únicamente es consecuencias externas la causa de nuestro pecado, pero también la palabra de Dios habla de partes internas, de amargura, de dolor en nuestros huesos, de sequedad del corazón. La palabra nos habla que también cuando hay pecado en nuestro corazón, puse en pantalla, si hay pecado en tu corazón y tú no lo confiesas al Señor y te arrepientes, entonces tu conciencia te carcome y tu corazón se seca. Por lo tanto, debemos confesar nuestro pecado a Dios. ¿Dónde vemos esto? Bueno, evidentemente, primero, pecados internos podría ser orgullo, soberbia, altivez, amargura, frialdad, rebeldía. ¿Y dónde vemos esta parte de confesar para que entonces venga un reposo de nuestra alma? Bueno, vemos del mismo rey David en Salmo capítulo 32, este salmo de confesión. Mira lo que dice versículo 1 al 4. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Esta parte de un pecado no confesado, de abrazar, de hábitos ocultos. Y entonces, has estado ahí, yo he estado ahí, tristemente lo digo, he estado ahí cuando te quieres aferrar a algo y Dios te incomoda, te redarguye y tú intentas darle vuelta. Te ha pasado una escena de a lo mejor falta de perdón en tu matrimonio, falta de perdón en tu familia, e intentas darle vueltas y te duermes así, pasan días y como que tú lo intentas hasta espiritualizar para no tomar la iniciativa y no humillarte, pero todo ese momento que te genera tanta amargura, viene esta sensación en nuestro cuerpo. Entonces así hay cantidad de cosas internas que pueden llevarnos a que nuestro corazón se endurezca. Dice, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Así que mi hermano, si estás ahí en ese momento y ha sido mi anhelo y mi oración, examina tu corazón como el rey David, y examina tu corazón. Si ese verdor que era tu caminar con el Señor se está volviendo en sequedades de verano, confiesa tu pecado. Y la pregunta es, ¿hay pecado en tu corazón que debas confesar a Dios? Tenemos algo hermoso. Ahí dice, versículo 1, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Tenemos un Padre que está, si ya dio a Cristo para perdonar nuestro pecado pasado, por supuesto que también lo ha dado para perdonar nuestro pecado presente. Por eso dice Proverbios 28:13, respaldando esta parte: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia.
Otra vez, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta, no nada más los confiesa, ¿verdad? Porque a veces somos buenos en reconocer, pero no hay un cambio, no hay un arrepentimiento. Aquí dice, si tú lo confiesas y te apartas, alcanzarás misericordia. Entonces, hasta aquí, el dolor, el sufrimiento, le repito, es como un paréntesis de esta porción. Viene primero por el pecado de Adán y Eva en esta creación caída por causa de eso. Ahora, nos encantaría echarle la culpa a Adán y a Eva todo el tiempo, pero también vemos que nuestro pecado trae consecuencias, trae dolor, trae sufrimiento en nuestra vida, pero también hay una tercera fuente y es el pecado de otros. Mis hermanos, ¿se han dado cuenta que vivimos con gente que peca y que terminamos lastimados muchas veces sin deberla ni temerla por el pecado de personas que nos rodean? Somos víctimas también del pecado de las personas que están a nuestro alrededor. Es muy común sufrir tristemente. A lo mejor es tu caso y tú dices, oye, pues ¿qué onda? ¿Cómo fue? Pero a lo mejor has sufrido abandono, a lo mejor has sufrido violencia, a lo mejor has sufrido estafas, traiciones, divorcios o consecuencias por causa de los divorcios de otras personas. A lo mejor has sufrido persecución, mentiras, acoso. Todo eso lo sufrimos también. Entonces, el problema del dolor, del sufrimiento, es algo muy complejo. Ahora, a lo mejor ahorita que mencioné el tercer elemento, muchos de ustedes pensaron que iba a mencionar a Satanás, como que Satanás era también un agente de sufrimiento. Pero no, definitivamente Satanás usa todo eso, pero sabemos que él pide permiso siempre a Dios. Dios permite todo eso. No es que Satanás se salta. Puede leer en Job cómo sucede esta escena, cómo Satanás se vuelca en intentar destruir a Job y entonces sufre catástrofes, pero para todo esto él va y literalmente pide permiso a Dios. Y entonces cuando Job está en medio de esta agonía, de esta enfermedad, de que pierde literalmente sus beneficios materiales, que pierde su posición física, entonces viene su esposa. ¿Y qué le dice su esposa? Le dice, maldice a Dios y muérete. Y entonces Job, vemos cómo se mantiene firme. Si estás en una situación de aflicción, te recomiendo que leas Job. Y entonces Job se mantiene firme. Después tiene ahí alguna como un discusión o queriendo conocer a Dios, pero vemos cómo Job se mantiene firme delante del Señor a pesar de las situaciones tan duras que está viviendo en su vida. Mis hermanos, debemos recordar algo, porque somos muy dados cuando viene aflicción, cuando vienen problemas. Hay corrientes dentro de la iglesia de atribuir todo a Satanás. Y entonces es Satanás, es el espíritu de Satanás, y reprendo y cosas así. Mis hermanos, si nosotros somos creyentes, como lo era Job, y Job es un ejemplo de un creyente real, sabemos que también, por causa de que Dios lo permite, también tendremos aflicción. Me encanta cómo lo dice Miguel Núñez. Él dice esto: si soy creyente, no tengo nada que arrebatarle al diablo, porque mi vida, mi salud, mis circunstancias no están en sus manos, sino en las de Dios. Si tú eres creyente, no tienes nada que arrebatarle al diablo, porque mi vida, mi salud, mis circunstancias no están en sus manos, sino en las de Dios. Ahora, ¿qué está sucediendo aquí? ¿Y por qué era importante decir todo esto, mi hermano? Porque el tema del dolor, del sufrimiento, es un tema muy complejo. Debemos ser muy cuidadosos. Y como pastor soy el primero que tengo que recordar esto. Debemos ser muy cuidadosos cuando estamos aconsejando a alguien que está pasando por sufrimiento, por aflicción. No ser como los amigos de Job, de decirle, oye, ¿qué está pasando en tu vida? Seguramente hiciste algo para que estés pasando esa situación tan complicada. No es tan fácil el tema del sufrimiento, el tema del dolor. ¿Puede venir de un pecado nuestro como una consecuencia? Pues por supuesto que sí, lo estamos viendo acá. Pero sufrimos también por causa del pecado de Adán y Eva, y también sufrimos por causa del pecado de los demás. Lo que quiero decir con esto, mi hermano, puse esto en pantalla. Cuando estamos ante una persona que está sufriendo, que está padeciendo, muchas veces tenemos que confrontar porque hay pecado en esa situación, pero también muchas veces hemos de consolar porque hay sufrimiento en la vida de nuestro hermano.
Debemos ser sensibles, debemos ser cuidadosos y no ser tan sencillos o tan simples como estas personas. Tristemente el día de hoy es muy común escucharlo así aún dentro de las iglesias. Y entonces se mide si una persona está caminando con Dios en base a su prosperidad material, en base a su salud. Y si tú ves un hermano que le está batallando, que económicamente está mal, entonces es que está en pecado, es que Dios está airado contra él. Y entonces comenzamos a emitir juicio si está pasando por alguna enfermedad. No, pues es que mire, evidentemente, o es porque pecó él o por el pecado de alguien más, pero todo lo atribuimos a eso. Entonces, ahora, aquí hay algo ya para cerrar este punto. Una pregunta natural sería, si ya respondimos cómo Dios, aún siendo amor, permite esto, porque hay sufrimiento en nuestra vida, ¿es Dios indiferente ante el sufrimiento y la maldad? Definitivamente no, mi hermano. Tenemos la confianza y la certeza, porque su palabra lo dice, que Dios perfectamente conoce tu sufrimiento, conoce tu dolor. Él se hizo hombre, sufrió, caminó y fue crucificado. Él sabe lo que es vivir en esta realidad. Entonces, en este sentido, regresando, debemos cuidarnos de no ser como los discípulos. ¿Quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Ahora, me encanta la respuesta de Jesús. Yo creo que no se lo esperaban. Mira lo que dice versículo 3. Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces aquí da una parte muy importante, porque si no está ni de su pecado ni el pecado de sus padres, entonces ¿cuál es la causa en este individuo? ¿Qué está pasando aquí? Bueno, Jesús aquí presenta como una sombrilla para cubrir todos estos ataques de que lo estaban atacando, que era por causa de su pecado, que algunos teólogos le llaman la providencia de Dios. Puse en pantalla esto. La providencia de Dios está al control de todo. Aún aquello que nos parece muy terrible, no hay nada a Dios que se le escape de sus manos y que Él no utilice para un bien eterno. Entonces Jesús dice, no es porque Él haya pecado, no es porque sus padres hayan pecado, sino porque tienen que ver la obra de Dios. Hay un propósito a través de esa enfermedad. Entonces me encanta esto, porque a lo mejor tú dices, bueno, yo estoy en una situación así, ¿qué propósito pudiera haber? ¿Cuáles son estas obras de Dios que dice versículo 3? Para que las obras de Dios se manifiesten en Él. Ya Jesús habló de esto. Mira en Juan capítulo 6 cómo lo explicó. Juan capítulo 6, versículo 28 y 29. En este momento después de la multiplicación de los panes, dice versículo 28 de Juan 6. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Entonces, apoyándonos en esto, la razón para que naciera así o para que tuviera esa situación física, Dios lo permitió porque iba a usar su ceguera física para que también él pudiera ver espiritualmente, para poder a través de esa aflicción o condición llevarlo a Jesús, y entonces que esa situación complicada fuera el trampolín para su salvación, por decirlo de alguna manera. Así que, mi hermano, yo no sé en qué prueba estés, el dolor que estés, en el sufrimiento que tú estés atravesando, pero a la luz de lo que vemos en la palabra, deberíamos de dejar preguntarnos o preguntarle a Dios por qué estoy pasando esto, y más bien preguntarle, ¿para qué es que tú me estás permitiendo atravesar esto? A lo mejor Dios a través de ese quebranto te va a llevar a sus pies, va a abrir tus ojos y te va a salvar, pero a lo mejor tú ya estás en ese punto y Dios también va a cumplir esta parte de la santificación, que a través de ese sufrimiento, de ese dolor, te va a llevar a ser más como Jesús y a depender más de Él. De repente, y digo esto, mi hermano, porque es triste como creyentes o personas que se dicen ser creyentes, que entonces cuando aparece la aflicción, cuando aparece el dolor, cuando aparece la enfermedad, compran la mentira de que Dios se olvidó de ellos, y entonces se apartan, se alejan y tienen una falsa expectativa, porque han creado un Dios en su mente que solo está a su disposición para bendecirlos y llenarlo de prosperidad material, salud, riqueza. Y aunque sabemos que Dios es un Dios de bendiciones, evidentemente, también Dios permite el dolor, la prueba, para que entonces nuestra fe sea pulida, sea filtrada y dependamos más de Él. Mira cómo dice Job capítulo 1, versículo 21, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Después de que Job sufre todo este despojo en todos los aspectos, dice
Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y dice más adelante que en todo esto Job no pecó ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Al final de Job, puedes leerlo en tu casa con detenimiento. Él entiende que toda esta situación tan complicada, este sufrimiento, él dice, es que antes de oídas yo te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Entonces, mis hermanos, esta parte de la providencia de Dios es algo que aunque nos cuesta entender, nos cuesta aceptar, porque hablábamos de esto entre semana a la luz del Salmo 23, a todos nos gustaría que estar siempre en pastos verdes, pero a nadie nos gusta esta parte cuando dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré porque tú estás conmigo. A todos nos encanta pastos verdes y decíamos en tono de broma, iglesias que juegan con este tono de ¿quién quiere pastos verdes? No, yo lo recibo y lo decreto, y no queremos ser incomodados, no queremos sufrir. Y entonces cuando sufrimos creemos que Dios se ha olvidado de nosotros, en lugar de entender que va a utilizar eso como un bien mayor. Mis hermanos, no solamente a la luz de la Biblia, sino hasta en la vida diaria, nosotros podemos ver que es necesario el dolor para un bien mayor. Ejemplos muy prácticos. Por ejemplo, un agricultor siembra y no le cuesta entender que esa semilla tiene que morir para dar una gran planta. Cuando una persona tiene algún mal, algún tumor o alguna situación que requiere, ahora sí que cuchillo, cirugía, va a doler, va a ser incómodo, pero es por un bien mayor. Y entonces no tiene ningún reparo, ninguna duda en ir con el cirujano y que corte, porque será para un mayor bien. Asimismo Jesús caminó a la cruz, y aunque vemos el dolor de Cristo en la cruz, sabemos que era algo mayor y excelente. Entonces, en resumidas cuentas ponía esto: en nuestra vida Dios permite dolor, prueba, enfermedad, como el bisturí para cortar aquello que tiene que cortar para un beneficio mayor. Así que, mis hermanos, si Dios nos ha puesto ahí, es una buena oración: Señor, corta con tu bisturí espiritual, corta lo que tengas que cortar, aunque sea doloroso, porque quiero dar frutos para tu gloria. Mis hermanos, el dolor, aunque es algo incómodo, a mí me encanta. Un día lo enseñaba Luis Méndez allí en Querétaro y explicaba algo así. Él decía: si la bendición es todo aquello que nos lleva a Dios, ojo, la bendición es todo aquello que nos lleva a Dios. A veces creemos que una bendición es algo material, que nos está dando gran cantidad y prosperidad, pero te está alejando de Dios. Eso no es una bendición. Si la bendición es algo que nos lleva a Dios, entonces el dolor también es una bendición, porque nos lleva muchas veces a ser como Él y a depender más de Él. El dolor es una bendición que viene en una envoltura que no nos gusta. Y muchos llegamos así a los pies de Jesús. Fue el trampolín de salvación en medio de dolor, de un matrimonio ya quebrantado, una familia disfuncional, alguna pérdida, alguna enfermedad, alguna situación que era sumamente dolorosa. Era una bendición, y a lo mejor esa situación que estás atravesando el día de hoy te ha llevado a que regreses a Jesús, a que lo estés buscando y estés clamando como a lo mejor no lo hacías hace mucho tiempo. Entonces, si hay situaciones de dolor, de aflicción, podemos tomar esto, y el dolor es una bendición, aunque viene con una envoltura que no nos gusta, porque nos lleva a Jesús, a ser como Él y a depender de Él. Entonces, regresando al pasaje del día de hoy, Jesús se encuentra en esta situación. Le dice a los discípulos: no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Hay ese propósito en esta enfermedad. Versículo 4: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Ahora, lo que hace a partir de ese momento es algo asombroso. Escupe en tierra, hace lodo y se lo embarra en los ojos a este hombre. Dice versículos 6 y 7: dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. ¿Te imaginas la cara de los discípulos en ese momento? Así como: ¿qué onda, maestro? ¿Qué es eso de escupir? Ahora, para hacer lodo, pues no es, yo creo que no es con un... O sea, tienes que escupir bastante para crear una buena cantidad de saliva, de tierra. ¿Te imaginas la cara de los discípulos? Ahora, mis hermanos, aquí está pasando algo muy importante, que los discípulos están viendo, y que los religiosos y este hombre está viendo, y que como lectores necesitamos apreciar también ahí. Está mostrándonos nuevamente la deidad de Jesús. Recuerda
que el propósito del Evangelio de Juan evidentemente lo ha mostrado una y otra vez, es afirmar la divinidad de Cristo, pero también nos ha hablado de que todo esto se ha escrito para que creamos que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Bueno, está nuevamente dando una manifestación muy concreta de que Cristo es Dios hecho carne. Ya lo vimos en varias partes del Evangelio de Juan. Ya en el prólogo, en Juan capítulo 1, vimos cómo en el principio era el Verbo y el Verbo era Dios. Y entonces veíamos cómo Jesús estaba desde el principio. Vimos ya el tema de la luz, de las tinieblas. Y entonces Juan nos está presentando de alguna manera un nuevo Génesis aquí a través de Jesús. Una nueva creación. Este Dios todopoderoso que creó los cielos y la tierra estaba en ese momento viniendo y creando una nueva creación, creando a su iglesia. Entonces, mira lo que dice versículo 4, lo que Jesús mismo dice de él: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Entonces dice, la luz aún está trabajando porque yo estoy aquí y hay luz, y antes que venga la noche seguiré trabajando. Está hablando de obras que está haciendo en el momento que Él está físicamente aquí en la tierra, de esta nueva creación que estaba haciendo en ese momento ante los milagros que Él estaba dando. Mis hermanos, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Bueno, Jesús está creando algo de algo que estaba muerto, está dando vida de algo que estaba muerto. Son ojos que estaban muertos, no fue alguien que perdió la vista, fue alguien que nunca la tuvo. Eran ojos totalmente muertos, y Cristo está dando vida a través de esta rutina de escupir y crear lodo. Él está dando vida de la nada, a partir de algo raro. Ahora, yo pensaba bastante en este pasaje, y yo preguntaba, bueno, ¿y por qué este cuate no se fue, no? No debió ser algo muy cómodo, estar escuchando como que estaban haciendo esos ruidos de escupir, y luego imagínate que te lo pongan en los ojos. Varios estudiosos han coincidido que muy probablemente este individuo evidentemente escuchó la conversación entre Jesús y sus discípulos, y a lo mejor escuchó la certeza con lo que Jesús dijo cuando dijo, mira, es que no fue porque Él pecó, ni porque sus padres pecaron, sino para que vean las obras de Dios. Entonces, ¿qué actitud tuvo este hombre? Él permitió que, mis hermanos, está pasando un punto que no solamente Él era ciego, sino que ahora estaba sucio de los ojos. Entonces imagínate, si tú medio ves y todavía te echan lodo, pues eso es como lo menos lógico para que alguien pudiera obtener la visión. ¿Estamos de acuerdo? Lo está ensuciando de alguna manera, pero ve la actitud con la que responde este hombre ante la instrucción que Jesús le da de que vaya y se lave en el estanque. Dice, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces Jesús obedece. Mis hermanos, esta es una foto totalmente gráfica del Evangelio. Decían varios teólogos, el Evangelio es igualmente algo que no tiene mucho sentido. Es decir, cuando se te presenta la salvación, la limpieza de tu pecado únicamente por ir por fe y lavarte con la sangre de Jesús. Y muchas personas dicen, pero ¿cómo? ¿No tengo que hacer nada más? ¿No tengo que dar dinero? ¿No tengo que ir y caminar kilómetros y llegar y entonces cumplir con ritos? No es así. Oye, pero de repente, ¿cómo es posible que tenía que él ser restaurado de su visión y primeramente fue sucio? Bueno, vamos a ver al final, el Evangelio también nos da eso. Primeramente, para nosotros poder abrazar el Evangelio, abrazar la salvación, necesitamos ver nuestra suciedad. Es algo incómodo, como pudo ser incómodo para él ser lleno de lodo, como también es incómodo cuando por primera vez tienes que humillarte y reconocer que has pecado contra Dios y por lo tanto necesitas ser lavado de tu pecado. Pero en este punto vemos cómo es que este hombre, a pesar de que era algo que no tenía mucho sentido, él va y responde inmediatamente. Él no cuestiona, él no dice, pero ¿cómo es posible que por eso yo voy a recobrar la visión? Él va y a lo mejor iba ahí medio agarrándose de las paredes o no sé, pero empieza a obedecer. Ahora, él regresa y regresa viendo. Es otra escena que sucede aquí, el regreso de este individuo.
ya recobró o ya tuvo esta nueva vista, esta nueva vida, es una nueva vida. Imagínate, de no ver, estar resignado a ser mendigo, ahora andar en una nueva vida. Ahora vamos a dejar aquí un paréntesis, versículo 8 al 13. Ahorita lo vamos a examinar cuál es la respuesta de las personas que lo ven. Pero vamos a leer, te voy a pedir que me acompañes rápidamente porque hay aquí cerca de 20 versículos, de hecho son 22 versículos, que aparecen los religiosos que ahora ven a este hombre que estaba resignado a ser mendigo, y lo más normal hubiera sido, oye, pues, qué tremendo, mira ese hombre que estaba resignado a mendigar, estar en la pobreza, en la oscuridad, en la conmiseración. Pero mira cómo reaccionan primeramente, versículo 13, vamos a leer esto, versículo 13 al 34. Fíjate, son muchos versículos, pero mira lo interesante de la reacción de estos religiosos. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. ¿Te fijas? Más preocupados por cumplir leyes que por el gozo de ver a alguien sanado, a alguien restaurado. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Lo primero que él pensaba era que era profeta. Vamos a ver, para Jesús no es mínimo la opinión que tengas de él. Es importante la opinión correcta que tengas, por eso al final va como a alinear esta parte, pero hasta ese momento él decía pues que es profeta. Versículo 18, pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Es decir, no, yo creo que no se estuvo haciendo, a lo mejor sí veía un poquito, o a lo mejor no toda su vida había sido ciego. ¿Por qué no le hablamos a sus papás para corroborar que efectivamente había sido ciego toda su vida? Y entonces dice versículo 19, y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero como ve ahora no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntadle a él hablará por sí mismo. Estos dijeron por sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, edad tiene, preguntadle a él. Me encanta esta parte, mi hermano. Si Dios ha abierto tus ojos y ahora por gracia de Dios anhelas las cosas de Dios, lo más natural, a mí me pasó, llegó ese punto que tú dices, pues obviamente todos mis amigos, toda mi familia igualmente va a responder. Y va a ser es tan glorioso el evangelio, la aceptación que tengo en él, y crees que vas a llegar y que toda la gente, y de repente ves que tu familia te da la espalda, ves que tus amigos, no, mira, pues yo no sé qué pasó. Aquí sus papás le están diciendo, mira, ahora sí que yo no sé, mejor pregúntale a él. Entonces, versículo 24, volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé, una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero no nosotros. Discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació. Si él no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Ahora, ¿por qué le dije estos versículos así tan rápido? Bueno, yo me preguntaba, primeramente vemos ahí, los fariseos están irritados. En lugar de gozarse de alguien que ve y gozarse de su sanidad, se clavan en las leyes.
Y muchas veces así es nuestro corazón, es religioso, es legalista, y en lugar de gozarnos de hermanos que por su gracia Dios ha abierto sus ojos, comenzamos a cuestionar: no, yo no creo que sea verdad, si conociera su pasado, yo no le creo, y entonces comenzamos a condenarle así. Ahora, durante todos estos versículos, si te fijaste en algo, hubo un patrón, y es que están cuestionando a este hombre, están intentando atrapar a Jesús. Es como esta película de héroe y villanos. Se me ocurría, por ejemplo, la del Caballero de la Noche, que entra Batman con el Guasón, y entonces entra una vez y le pregunta, y como que no confiesa, y sale, entra un policía y sale y como que no confiesa, y después entra Batman, y cada vez como que le van entrando y le preguntan más violentamente. Entonces, de esa misma manera pareciera que están poniendo en una silla de juicio a este hombre y a Jesús, para finalmente condenar y atrapar a Jesús. Ahora, lo curioso que vemos, mis hermanos, y creo yo es el punto de que Juan pudo haber dicho, a la luz de esto, mis hermanos, pudo haber dicho en un versículo: los fariseos endurecidos no creyeron en este hombre y lo expulsaron de la sinagoga, y nos ahorramos esos 22 versículos. Pudieron haber dicho nada más: al ver al ciego no creyeron en eso, se enojaron contra Jesús y lo expulsaron. Pero no dice eso. ¿Por qué no dice eso? ¿Por qué es tanta su insistencia, mis hermanos? Así como les mencionaba, la primera parte de esta porción es una escena de la salvación, como a través del creer en Cristo Él abre nuestro entendimiento, Él es el que toma la iniciativa, algo que para nosotros era imposible, dar vida, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Él en las riquezas de su gracia y su misericordia nos da vida, nos da ojos para anhelar las cosas espirituales, que tú y yo sabemos que sin Él no solamente no las anhelábamos, sino que de hecho las odiábamos, las aborrecíamos. Él nos da esta vista espiritual. Pero estos versículos nos muestran lo que sucede en alguien que realmente ha recibido esta vista espiritual. Y podemos ver que en todos estos versículos, puse esto en pantalla, nos muestran la entereza y la firmeza de aquel que ha visto a Jesús y que no puede negar lo innegable. No puede negar lo innegable. Dice ahí una cosa sé, por más que lo intentaron injuriar, por más que sus papás le dijeron: pues ahí sí es tu bronca, yo prefiero quedarme aquí bien con los religiosos. Y a lo mejor es tu caso, no con tus papás. Ha pasado innumerables ocasiones con alguna pareja, algún creyente que dice: no, mira, yo voy a empezar a andar con alguien que no es creyente, no pasa nada, es más, yo lo voy a convertir. Pero de repente llega ese punto donde viene esta disyuntiva, y muchas personas tristemente se vuelven atrás, abandonan la fe. Bueno, vemos que esta persona que realmente había recibido por la gracia de Jesús esta visión, entonces se mantiene entero y firme en su fe en Jesús. Así como cuando Cristo abre nuestros ojos y nos da vida y fe, mis hermanos, es evidente a los demás. Si tu fe, mi hermano, no ha sido evidente a los demás, yo no sé si realmente han nacido de nuevo. Mira lo que pasó con este individuo. Ahora sí, regresando a estos versículos, inmediatamente después de que Jesús pone el lodo en sus ojos, lo manda al estanque, él obedece prontamente y regresa viendo. Mira cómo reaccionan las personas que estaban ahí. Dice versículo 8: entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. De alguna vez están diciendo: ¿no es este el que mendigaba? ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? Y cuando realmente Jesús ha venido a tu encuentro y ha abierto tu vista espiritual y tu vida es transformada y ahora ves y caminas en luz, es evidente a los demás. De tal manera que lo lógico, y por eso pregúntate, si tu fe realmente no da de evidencia con nadie más y nadie ha sido capaz de decirte: oye, ¿no eras tú el que mendigaba en relaciones, el que mendigaba en adicciones, el que mendigaba, el que estaba perdido, abatido, desconsolado, turbado, triste, sin propósito, sin sentido, sin esperanza, el que no tenía rumbo, el que parecía que no ibas para ningún lado? ¿Qué pasó en tu vida? ¿Qué fue lo que sucedió?
Y entonces le preguntan, versículo 12, entonces le dijeron, ¿dónde está Él? ¿Dónde está Él? Cuando tú has recibido por gracia esta fe que abre tus ojos y empiezas a caminar con Jesús, entonces lo más natural es que pueda ser algo evidente hacia los demás. Ahora, me encanta aquí porque dice, versículo 25, una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Mis hermanos, me encanta a mí esta defensa de la fe, porque muchas veces también estamos en esa parte que dice, híjole, y si me empiezan a cuestionar, o yo quiero compartir, pero ¿cómo podría hacerlo? Bueno, vemos aquí una manera muy sencilla. Dice, una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. ¿Qué vemos aquí, mis hermanos? Puse en pantalla esto. El Señor no te pide o no nos pide que hagamos grandes discursos teológicos. Tú puedes defender tu fe diciendo lo que este hombre dijo. Una cosa sé, que yo estaba ciego y ahora veo. Este hombre sabe esa cosa, es testigo de eso y se aferra y lo defiende. Ahora, ¿qué otra cosa podemos aprender de todos estos versículos? No solamente ver la firmeza y la confianza de alguien que realmente ha recibido por la gracia de Jesús esta vida espiritual, también vemos el contraste. Y es que en estos versículos tan largos, con tanto detalle, nos han sido dados para que veamos la ceguera espiritual tan profunda de los fariseos o de los religiosos. Es decir, ¿qué más evidencia necesitaban ellos? Ya han visto milagros, saben que ese hombre lleva ahí toda su vida, pero son incapaces de ver, son incapaces de reconocer que Jesús es el Mesías. Y entonces decía alguien por ahí, en esta historia el más ciego no es el ciego de nacimiento. En esta historia los más ciegos son los fariseos. Ellos están endurecidos en su corazón ante algo que es evidente delante de sus ojos. Ellos prefieren, a pesar de las 1000 pruebas que han visto, endurecer su corazón. Y esa es la mente de un incrédulo. Así que, mi hermano, vamos a ir cerrando este pasaje y ahorita vamos a terminar también con la última parte. A la luz de este contraste de las cegueras, debemos decir en primer lugar, a manera de conclusión, que la ceguera espiritual es la peor de todas las cegueras. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, un ciego físico, o físicamente alguien que está ciego, pues sabe que no ve y que eso es un problema, y entonces busca una solución. Hay una realidad evidente que él no percibe las cosas físicas y necesita ayuda. Pero el ciego espiritual, como estos religiosos que se apoyan en su propia moralidad, en su propia autojusticia, ellos piensan que ven. Pero cuando alguien les habla y les confronta con el Evangelio, ellos no se creen ciegos. Igualmente un incrédulo cuando tú le hablas del Evangelio, del pecado, de la necesidad de alguien que pagara por nuestro rescate y cuestiones así, piensan que es una locura. Ya hemos dicho 1 Corintios capítulo 2, 14, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Piensan que es una locura, así como pudieron haber dicho, ¿cómo lodo en los ojos? ¿Cómo me dices tú que nada más por creer en Jesús, que vivió la vida perfecta de obediencia que yo no puedo vivir y que recibió el castigo en el madero que yo merecía por causa de mi pecado, y que puedo tener la certeza que fue aceptado por Dios porque Jesucristo resucitó y hoy intercede a mi favor, nada más por la fe en Él, por gracia? No hay que rezarle a nadie más, no hay que hacer ningún rito más, no hay que hacer obra, no hay que dar dinero, no hay que cumplir. Mis hermanos, suena como una locura. Por eso dice, para él son una locura, para el hombre natural. Por lo tanto, en segundo lugar, debemos confesar y reconocer nuestra ceguera ante Jesús, porque Jesús es el médico del alma. Así como hay gente que en algún momento ha perdido su vista por alguna enfermedad crónica degenerativa, que antes veían y ahora ya no ven. Bueno, nosotros como seres humanos nacemos como este hombre, nacemos ciegos de nacimiento espiritualmente, no podemos ver ni comprender las cosas de Dios de manera natural. De tal forma, ya lo decía hace algunas semanas cuando pasaron los niños, si tienes hijos,
Lo peor que puedes hacer es que tu hijo es cristiano. Lo peor que yo puedo hacer es creer que mi hija Ruth es creyente, ya nació de nuevo. Que mi hija Anita, porque nació siendo hija de pastor, es creyente, ya nació de nuevo. Es lo peor que yo puedo hacer. Yo necesito clamar a Dios que tenga misericordia de ellas, que abra sus ojos para que entonces dejen de ser hombres o mujeres naturales y puedan percibir las cosas de Dios, puedan ver su condición de pecado y su necesidad de salvación. Ahora, evidentemente, nuestra responsabilidad es llevarlos a los medios de gracia, modelarles el Evangelio, hablarles de la palabra de Dios. Eso es cierto, pero mis hermanos, todos nacemos ciegos espiritualmente de nacimiento. Ahora, esto es algo importante. Si tú no estás en Cristo, tú sigues ciego como este hombre y necesitas la misericordia total de nuestro Señor. Fíjate, vamos a ir terminando esta última porción. Mira lo que dice, porque aquí aparecemos en la historia también nuevamente, versículo 39 del pasaje de Juan 9. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven vean y los que ven sean cegados. Para que los que no ven vean, para que aquellos que están muertos espiritualmente por causa del pecado vean, pero aquellos que ven, aquellos que se creen justos en sus obras, en su moralidad, entonces sean cegados. De tal manera que lo que está diciendo aquí es que tú y yo somos uno de esos dos personajes, o de los que no ven y verán, o de los que creen que ven y están cegados. Es decir, o confesamos que somos ciegos espiritualmente y entonces Dios está dispuesto a darnos vista. Mi hermano, si tú reconoces, mi amigo, el día de hoy que has estado en este punto y clamas al Señor, Él te dará vista. Pero si tú crees, apoyado en ti, en tus obras, en tu moralidad, entonces cada vez verás menos estos fariseos que estaban completamente endurecidos. Dice versículo 40, mira cómo se enojan cuando les dice: y los que ven sean cegados. Entonces, versículo 40, algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros también somos ciegos? Es decir, ¿también nos dirás que nosotros estamos ciegos? Y mira lo que le responde Jesús. Jesús le respondió: si fueran ciegos, no tendrían pecado, mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Es decir, los fariseos creen que ven, y en realidad, escucha bien esto, el principio de la salud espiritual es reconocer que estamos ciegos. El principio de la salud espiritual es ir a Jesús y reconocer que estamos ciegos, reconocer y decirle: Señor, realmente dame vista, yo no puedo verte a ti, naturalmente no te anhelo a ti, pero reconozco que te necesito. Por eso Jesús dijo esto en Mateo capítulo 9, versículo 12, dice: al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Ahora, qué gran enseñanza da nuestro Señor Jesús, cuánta esperanza. Yo no sé cómo haya sido tu semana, yo no sé cómo sea tu vida, si aún no has rendido tu vida a Jesús. Y a lo mejor dices: si tú me conocieras, yo estoy enfermo, de verdad, de tantas cosas que he hecho, de tanta, a lo mejor tanta maldad, o a lo mejor tanta amargura, o a lo mejor situaciones que han pasado y has estado en ese punto. Ven a Jesús. Pero también si tú eres creyente y a lo mejor has estado de verdad en esta batalla frontal con el pecado que aún hay de este lado de la eternidad, y de repente a lo mejor fue una mala semana, malos días, y dices: híjole, de verdad, ¿cómo es posible que Jesús pueda salvarme? Si viera lo que hay dentro de mí, Él sabe lo que hay dentro de ti. Hay muchas cosas que Él tiene que transformar, y no te salvó porque tuviera esperanza en ti, sino porque tiene esperanza en lo que Él puede hacer por su Espíritu Santo a través de ti. De tal manera que si tú estás en esa situación como creyente, muchas veces caemos en esa depresión, en esa vergüenza, en esa resignación, ya que Dios podría hacer conmigo. Nuevamente caí en esto, estoy enfermo, estoy mal. Ven a Jesús. El principio de la salud espiritual es reconocer que le necesitamos. Otro elemento ahí es reconocer no solamente que estamos ciegos, sino reconocer que únicamente es Jesús el que puede darnos la vista espiritual. Es decir, cuando a este ciego le pusieron el barro en los ojos, a lo mejor pudo haber pensado, porque me imagino que en ese tiempo era muy común los menjurjes, y a día de hoy ya sabes que agarras la plantita, la hojita, y que mi abuelito utilizaba esto, y el té y la cremita. Yo me imagino que a él le habían hecho ya muchísimas cosas, evidentemente. A lo mejor él pudo haber pensado en ese momento: otro ungüento más, otra pócima más,
¿Cuántas medicinas ya le habrán puesto y nada de eso había servido porque sus ojos no estaban enfermos, estaban muertos, no habían funcionado nunca? Ahora, cuando Cristo pone su medicina, no había nada mágico en el barro, no había nada mágico en el estanque de Siloé. Eran las manos de Cristo las que estaban tocando los ojos de este individuo. Y mi amigo, si Cristo te ha traído aquí, es porque te ama y es porque Él quiere poner sus manos sobre ti. Cuando uno viene y reconoce y viene con un corazón contrito y humillado, entonces Jesús está dispuesto a poner sus manos sobre ti para que entonces tú puedas recibir no solamente vista espiritual, sino vida espiritual. Que de paso, dicho sea de paso, es el milagro más grande que uno puede ver. Yo le he compartido con muchas personas y tengo pues conocidos día a día que no son creyentes, que saben que soy pastor y me dicen, no, mira, yo así las cosas de Dios no me quiero meter. Bueno, pues hay que orar por ellos. Hombre natural no percibe las cosas de Dios. Pero una de las preguntas que me hacen es, oye, ¿y qué cosas ves ahí como pastor? ¿Qué cosas has visto así como, pues como ondas raras de miedo? Ven muchas películas de terror, ya saben, ¿no? Y entonces se imaginan que, como qué milagros has visto, ¿no? Y aunque Dios me ha permitido ver cosas, pues sí, de algunas de ese estilo podría decir, yo te puedo asegurar, mi hermano, que el milagro más grande que podemos ver como creyentes es ver gente en novedad de vida, gente que ha pasado de muerte a vida, gente que tú la ves y dices, oye, ¿qué onda contigo? Si tú eras totalmente, o sea, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Y es un milagro porque evidentemente no puede suceder de manera natural y es únicamente por Cristo que puede dar esa vida espiritual. Así que sigue orando por esas personas que están a tu alrededor, por esas personas que a lo mejor tú dices, híjole, yo ya le compartí, ya le dije, le mandé un montón de versículos y no ha pasado nada. Recuerda quién es el único que puede darnos vida espiritual y aférrate a su misericordia. Ahora finalmente, un aspecto muy importante para ir terminando ahora sí. Podríamos quedarnos con el aspecto del milagro físico, pero debemos ver cómo para Jesús lo más importante no es el tema físico sino espiritual. De hecho es donde a mí me irrita mucho gente que ha tomado a la iglesia para beneficiarse y sangrar a la gente y entonces hacer noches de sanación y por ningún lado se comparte el evangelio. Por ningún lado se comparte el pecado, lo que ha generado y lo que merecemos y por tanto la gracia de Jesús, sino únicamente se vende a través de las necesidades del aquí y del ahora. Para Jesús, mis hermanos, el tema físico no es prioritario, sino espiritual. La ceguera de este hombre es sanada, ahora él ve, pero necesita sanar otra ceguera más importante. ¿Recuerdas que primero lo nombró como profeta, versículos anteriores? Mira ahora lo que va a hacer Jesús. Él quiere llevarlo al verdadero conocimiento para que él sea salvo. Jesús no queda, o sea, te doy la salud física, pero finalmente si tu alma se va a perder en el infierno, no sirve de nada. Mira lo que sucede, versículo 35. Cuando defiende a Jesús este personaje y es excomulgado de la sinagoga, se encuentra Jesús, versículo 35 dice, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole va a su encuentro y le dice, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y ahora que ya puede ver cara a cara, le dice Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Y dice el pasaje entonces la respuesta del hombre. Él dijo, creo, Señor, y le adoró. Se fijan cómo Jesús va al punto, ¿crees tú que soy yo, que soy este Mesías, que soy el Hijo de Dios, que soy Dios mismo? Yo creo. ¿Qué es lo que vemos aquí, mi hermano? Ya vimos primeramente la salvación. Por gracia, Él es el que abre nuestros ojos para el entendimiento. En nuestro caminar destacamos algunas cosas. Nuestra prueba será sometida a fe. Y vemos cómo una fe que realmente ha abrazado a Cristo se mantendrá firme, perseverante, por gracia de Cristo. Finalmente aquí vemos, puse en pantalla, la respuesta natural ante el milagro más grande de que Jesús nos dio vida por su gracia es adoración a Él. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Mis hermanos, ¿qué hizo este ciego para recibir la vista? No hizo absolutamente nada.
De la misma manera, ¿qué hicimos tú y yo para recibir el don de la fe? Para que nuestro corazón comenzara a latir por las cosas espirituales. Absolutamente nada. Ahora, el entender eso y el saber que es por su gracia, debería verse reflejado en una vida de adoración. Dice ahí en el término original que Él se postró a sus pies. ¿Cómo no hacerlo? Mis hermanos, me encanta esto porque eso es la vida, incluso la vida cristiana. A diferencia de vender la religión como, mira, tienes que hacer esto para que Dios te acepte y ganar la salvación, en esta escena vemos, mira, nosotros nacemos espiritualmente muertos, pero Dios por su misericordia nos da vida, nos da una vista espiritual, perdona nuestros pecados, nos acepta, nos adopta y nos da una eternidad segura con Él. Y por lo tanto nosotros en esa confianza, en esa gracia, ahora le adoramos y damos nuestra vida en respuesta a Él. Por las misericordias recibidas, como dice Pablo, presentemos nuestros cuerpos vivos como sacrificio vivo, porque ese es el culto racional. Es lo más lógico ante este gran amor. Así que, mis hermanos, vamos a terminar este punto. Dice la palabra, ya veíamos que el principio de la salud espiritual es sabernos o sentirnos sucios. Él estuvo sucio. Sus ojos se ensuciaron a pesar de que no veía, todavía fueron sucios. Si tú estás aquí, el primer paso, el principio de la salud espiritual es reconocer que has pecado, reconocer que estás sucio, porque es entonces y solo entonces que correrás al estanque a lavarte, correrás a Jesús, a su sangre para recibir perdón y entonces pueda dar gloria a Dios por medio de lo que ya has recibido de Él, que es su perdón y su aceptación eternamente. Ahora, ¿qué vemos también? Bueno, así como Jesús se anuncia aquí como la luz del mundo, soy luz mientras estoy en el mundo, dice versículo 5, en tanto que la noche viene. Bueno, así como Jesús hacía esas obras mientras estaba aquí, como creyentes también hemos sido llamados a hacer luz. Este individuo evidentemente en ese pasaje mostró su fe en Jesús, le adoró, pero también nosotros hemos sido puestos para hacer luz, como creyentes ser luz. Dice Mateo 5:10, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Si eres de Cristo, mi hermano, ponía esto en pantalla, eres hijo de luz, ves la luz, andas en luz y reflejas la luz de Cristo. Características de un hijo de Dios: si eres de Cristo, eres hijo de luz, ves la luz, andas en luz y reflejas la luz de Cristo. De tal manera que, mi hermano, si somos llamados a hacer luz, solo hay algo que puede, a lo mejor tú dices, bueno, en este momento yo siento que no estoy irradiando tanta luz. No somos llamados a Jesús por nosotros mismos, somos llamados a permanecer en Jesús, que es la luz, y por lo tanto ser reflejo de su luz, así como la luna toma la luz del sol para reflejarle la noche. De la misma manera, por nuestra permanencia en Cristo y en su palabra, debemos reflejar esa luz. Y lo único, mi hermano, lo único que puede interponerse y que trae un problema tremendamente cegador para la luz que Dios nos ha llamado a hallar, es el pecado. Es el pecado. Cuando nosotros damos pie al pecado, probablemente comienza a disminuir esa luz. Por eso es tiempo también, si tú eres creyente, de pedirle nuevamente correr a la sangre de Jesús y pedirle que Él te limpie una vez más. Y mi amigo, si tú no estás aún en Cristo, recordar que Él es el único que puede darnos vida, como dice segunda de Corintios capítulo 4, y con eso voy a terminar. Dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandece en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Mis hermanos, tenemos mucho que agradecer. Si tú eres creyente, si tú anhelas la palabra de Dios, aunque aún haya batalla en el pecado y haya todo este tipo de situaciones de aflicción, de sufrimiento, pero Dios ha puesto y cambiado tu corazón para que ahora anheles su presencia, anheles su palabra, y puedes dar testimonio de un nuevo nacimiento, de que antes no veías pero ahora ves. Hay mucho que agradecer, hay mucho por qué gozarte, por qué adorar, y precisamente también vamos a tomar la cena del Señor recordando nuevamente su gracia y su perdón. Así que vamos a ponernos a cuentas con Dios, mi hermano. Vamos a terminar esta parte de la predicación. Señor, gracias porque tu palabra